Listo. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es un estado de conciencia como el coma, que es un preámbulo a lo que es una muerte cerebral, ¿no? Importante porque este es un estado en el que algunas veces es muy difícil que revierta, ¿no? Y a veces indudablemente va a llegar al estado de muerte cerebral. Y nosotros como neurólogos, la mayoría de veces siempre nos llaman a la emergencia para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Por qué? Porque están pues los médicos, ¿no? Los lugares que están al pendiente de la donación de órganos, ¿no? Y siempre están al pendiente de un paciente que esté en este estado, pues, ¿no? Entonces hay que hacer un correcto diagnóstico porque ahí no hay opción a falla, ¿no? No podemos tener dudas con respecto a eso, entonces hay que cumplir todos los criterios. Pero para ello también tenemos que hacer como el diagnóstico previo de coma. Muy bien. ¿Qué es el coma? El coma es un desenlace final de una multitud de procesos, así como el debut de muchos otros, ¿no? Un paciente antes de llegar al coma estuvo desorientado, estuvo nubilado, estuvo confuso, ¿no? Estuvo estuporoso y llega al estado del coma. Y después del coma, como les dije, ya viene la muerte cerebral. Algunos autores han estimado su frecuencia en un 3% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias en un hospital general. Y es una emergencia médica. Claro que sí. A veces llegan pacientes que de un momento a otro hacen este estado de conciencia y son secundarios a algunas otras patologías, que como les digo, a veces tratándolas puede esto revertir. Entonces, de ahí la importancia de diagnosticarlo en su momento y diagnosticarlo y tratarlo, ¿no? Vamos a recordar cuáles son los niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia, bueno, es el despierto, como nosotros ahorita estamos despiertos, conectados con nuestro entorno, ¿no? Capaces de conversar, de entender todo lo que se nos comunica, ¿no? En cambio, un paciente en estado confuso responde apropiadamente a órdenes verbales simples, pero muestra cierta dificultad para órdenes complejas. Entonces le dicen que coge el celular, lo mira, le voltea, y no sabe qué es, o lo puede confundir con un radio, ¿no? Ese es un estado de confusión. Puede estar inclusive desorientado en tiempo, espacio, persona, ¿no? Pero si está despierto. Tú le dices, cógete la cabeza, se coge la cabeza, ¿no? Pero si ya le dan órdenes más complejas, no lo hace. Somnolencia. El paciente va a tender a dormir, puede responder a estímulos verbales, ¿no? Lo llamas, ¿no? Con su nombre, el paciente abre sus ojos. Si le haces un estímulo doloroso, como nosotros siempre hacemos, opresión en el esternón, el paciente se va a despertar, pero después que despierta, otra vez vuelve a dormirse, ¿no? El estupor es cuando el paciente ya no responde. Así uno lo llame, le grite, lo sacudas, no, el paciente no responde, ¿no? Inclusive al estímulo doloroso puede sí despertar, pero otra vez tiende a dormir. Pero la diferencia entre el estupor y la somnolencia es que ya no responde ni al estímulo del llamado, ¿no? Y el coma ya no responde ni al estímulo del llamado, ni al estímulo doloroso. Inclusive va a adoptar posturas tanto de decorticación como de descerebración. Acá para recordar, ¿no?, la anatomía de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque ustedes les voy a explicar qué parte del cerebro está encargada de determinados estados de conciencia. Tenemos nuestro cerebro, el encéfalo,
la parte del tronco cerebral, ¿no? O del tallo cerebral o el tallo encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y en la parte posterior el cerebelo, ¿no? En la parte del prosencéfalo, acá está, tenemos el telencéfalo, el diencéfalo más acá abajo, el mesencéfalo, el número 3, el número 4, la protuberancia, el bulbo y acá tenemos el cerebelo, ¿ya? Para quedar un poquito más claros con lo que ahorita les voy a comentar. Por ejemplo, un estado de precoma, ¿no? Que todavía responde a estímulos de llamado o moviéndolo, ¿no? Eso, pero no hay apertura ocular, tiene una respuesta autonómica de despertar, ¿no? ¿En qué pacientes vamos a tener este problema? En pacientes con lesiones diencefálicas o a nivel de tálamo bilateral, ¿no? A veces las lesiones talámicas bilaterales se ven mucho en problemas metabólicos, ¿ya? Tipo diabetes, tipo problemas hepáticos, ¿no? En esos pacientes. Después el coma. El coma, como les dije, ante estímulos dolorosos, ante estímulos verbales, sacudidos, ya el paciente no despierta, no tiene apertura ocular, tiene una respuesta autonómica del despertar y posturas reflejas, que son las posturas de descerebración y de decorticación. Cuando hay descerebración, las lesiones van a estar a nivel del puente superior, mesencéfalo, que generalmente en condiciones reversibles como las encefalopatías metabólicas infuncionales. En ellos puede revertir. Y la rigidez en forma de decorticación, va a haber daño entre los hemisferios cerebrales y mesencéfalo. Un coma profundo, no hay respuesta motora, ni a estímulos dolorosos, ni autonómica, hay atonía muscular generalizada, hay lesión pontina, mediana, inferior y vulvar alta. Todo el tronco está comprometido y hay una actividad cardiorrespiratoria autónoma por daño vulvar. Y lo que sigue es la muerte cerebral, que es un coma profundo sin actividad cardiorrespiratoria autónoma por daño vulvar. ¿Cuáles son las causas del coma? El mantenimiento de un adecuado nivel de conciencia, sistema reticular activador ascendente, situado en el tronco encefálico, por un lado, y por otro lado de la corteza cerebral, ambos conectados a través del tálamo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene íntegro estos dos sistemas, tanto el sistema reticular activador ascendente como el de la corteza cerebral, nuestro estado de conciencia va a estar óptimo. Se deduce fácilmente que para que se produzca un coma, tendremos que tener afectado tanto el tronco encefálico como la corteza cerebral. Un minutito, chicos.
Bien, chicos, disculpen, por favor. Entonces, se deduce fácilmente que para que se produzca un estado de coma, tendríamos que tener afectado tanto el sistema reticular ascendente del tronco cerebral como de la corteza cerebral. Esta última debe estar difusamente afectada, generalmente en forma bilateral. La afección del tronco puede ser primaria o secundaria, ¿no? De acuerdo a qué tipo de lesión podría estarlo provocando. ¿Cuál es la fisiopatología del coma? A nivel normal de la conciencia, va a depender mucho del funcionamiento y de la activación de los hemisferios cerebrales por las neuronas del sistema reticular ascendente y localizadas en el tronco cerebral. Todo integral, todo de forma funcionando óptimamente nos va a dar un estado de conciencia óptimo, ¿no? Cuando ambos componentes estén alterados o alguno de ellos, ahí va a haber el trastorno de la conciencia. Las causas de coma, ¿cuáles son? Lesiones físicas extensas de los hemisferios cerebrales, lesión física local o generalizada del tronco de encéfalo y la supresión de la función neuronal. Las causas de la alteración del nivel de la conciencia puede ser porque hay una alteración en el intercambio de oxígeno, hay una hipoxia isquémica por trombosis o hemorragia, porque hay alteraciones vasculares, hipotensión y shock, o una encefalopatía hipertensiva. También cuando hay alteraciones del propio sistema nervioso central, cuando hay procesos de desmielinización u otras enfermedades degenerativas. También cuando tenemos un caso de estatus epiléptico y estados positales. Y en caso de infecciones como las encefalitis sépticas, ¿no? Infecciones muy graves que ya no le permiten al paciente pues, salir de ese estado de conciencia. También cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas, cuando hay acidosis severa, ¿no? Cuando hay una hiponatremia, cuando hay hiperosmolaridad o hipoosmolaridad, hipercalcemia o hipocalcemia, hipofosfatemia, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, hiperazoemia, fracaso hepático, fracaso renal, problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? También en casos de intoxicaciones, ¿no? Pacientes que vienen envenenados, sobredosis de fármacos, o por agentes físicos, hipertermia o hipotermia, traumatismos cráneoencefálicos severos, ¿no? Entonces hay todo un innumerable patologías que nos pueden llevar a un coma. Dentro de la etiología tenemos las lesiones supratentoriales, tenemos la hemorragia cerebral, el infarto cerebral extenso, la hemorragia subaracnoidea, los hematomas subdurales o hematomas epidurales, el tumor cerebral primario o metastásico y procesos infecciosos graves, ¿no? Los abscesos, las encefalitis, las meningitis. Y las lesiones infratentoriales a nivel de hemorragias igual cerebrales, ¿no? Cuando hablamos de hemorragias, realmente hablamos de hemorragias importantes, ¿no? Que invaden los ventrículos laterales, ¿no? Son hemorragias muy agresivas, o los infartos cerebrales también grandes, ¿no? Infartos malignos, nosotros le llamamos, ¿no? Que invaden gran parte del parénquima cerebral, ¿no? O abarcan todo el tronco encefálico, que ustedes ya saben que ahí también está el sistema respiratorio. Entonces, a veces ya esas condiciones ya no permiten pues que el paciente evolucione bien, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas en forma posterior, en cerebelo, los hematomas subdurales, epidurales, igual los tumores, los procesos infecciosos,
¿no? Todo en sí van a ocasionar este estado de conciencia. Las alteraciones hidroelectrolíticas que ya mencionamos, los trastornos de temperatura, pacientes con hipotermia o con golpe de calor, pueden condicionar también este tipo de trastorno. Las epilepsias, cuando están en estatus, no calman las epilepsias, siguen y siguen convulsionando. Entonces, en ellos también pueden llegar al coma. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, hacemos un diagnóstico clínico, un diagnóstico con exploración general, con exploración neurológica, ¿no? Vamos a evaluar su estado de conciencia, ¿no? Si está despierto, siempre ustedes, así no esté despierto, se le llama, se le hace el estímulo doloroso, ¿no? De tener bien claro cuál es el estado de conciencia actual, ¿no? En el caso de TEC, siempre ahí evaluamos la escala de Glasgow. Eso quería hacer hincapié también. Nosotros en neurología, cuando evaluamos un paciente, vemos su estado de conciencia, ¿no? Despierto, confuso, obnubilado, estuporoso, coma, ¿no? Y la escala de Glasgow lo utilizan los médicos de neurocirugía para evaluar los TEC. Ya, o sea, son cosas diferentes, porque a veces nos dicen, doctora, el paciente está Glasgow 6, pero para nosotros no nos sirve ese Glasgow. Para neurología a nosotros nos sirve, como les digo, que lo describan. Está despierto, está orientado, está desorientado, está afásico. De esa manera a nosotros, ustedes nos tendrían que orientar. Pero si es un paciente tequiado, sí con la escala de Glasgow a neurocirugía. ¿Ya? Y ustedes también deben saber muy bien cada valor que tiene, ¿no? Su apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Ellos sí se orientan con eso, ¿ya? Con respecto, ¿qué es lo que tenemos que evaluar, ¿no? Después que hemos evaluado el estado de conciencia, vamos a hacer un examen ocular. Tenemos que ver sus pupilas. Sabemos que el sistema reticular del tronco encefálico está próximo a las vías nerviosas que dirigen las reacciones pupilares, lo cual sirve para establecer un diagnóstico de coma. Las vías nerviosas pupilares no se afectan por los trastornos metabólicos, por lo cual la presencia del reflejo de la luz sirve para diferenciar entre un coma metabólico y un coma estructural, con la excepción de la intoxicación atropínica o por opiáceos que sí van a cursar con midriasis o miosis respectivamente. Las lesiones estructurales suelen cursar con los siguientes trastornos. Las pupilas medias A reactivas van a indicarnos que hay una lesión en el cerebro medio. Las pupilas puntiformes, lesiones a nivel de protuberancia, y la pupila dilatada unilateralmente va a indicarnos que hay una herniación a nivel del hipocampo. También es importante evaluar la motilidad ocular extrínseca. Es el punto más importante en la evaluación del coma, ya que con esta exploración se va a valorar si hay integridad o no del tronco cerebral. Se va a explorar en 3 maniobras. Primero en la posición de reposo, después haciendo las maniobras oculocefálicas y las maniobras oculovestibulares. Con respecto a la posición en reposo, en lesiones de los hemisferios cerebrales va a haber una desviación ocular conjugada hacia el lado contrario de la parálisis del brazo o de la pierna, ¿no? En cambio, si los ojos están hacia el lado de la parálisis, ello indica una lesión del tronco encefálico. Los movimientos oculares erráticos indican que la función del tronco encefálico está intacta, ¿no? Y eso puede indicar ya que hay un coma metabólico. Descartan, pues, ¿no?, de que sea
un problema del propio cerebro, ¿no? Sino de un coma metabólico. Entonces, eso es importante hacer, ¿ya? Entonces, cuando ven los ojitos del paciente, a veces lo van a ver desviados hacia un lado. Siempre decimos, pues los ojitos del paciente están mirando su lesión, ¿no? Entonces, están mirando el lado izquierdo, ahí está la lesión cerebral y debe tener una hemiparesia del lado derecho. ¿No? La posición ocular en reposo en las lesiones del hemisferio cerebral, hay desviación ocular conjugada hacia, esto ya lo hemos repetido, hacia el lado contrario de la parálisis del brazo o de la pierna, ¿no? Por eso le dije, ¿no? Conjugada. En cambio, si los ojitos están desviados hacia el lado de la parálisis, ello indica que hay una lesión en el propio tronco, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar, ¿ya? Y acá tenemos los movimientos oculocefálicos, ¿no? El reflejo oculocefálico o en ojos de muñeca se va a provocar cuando ustedes giren la cabeza del paciente de un lado hacia el otro, ¿no? En los pacientes comatosos con integridad del tronco del encéfalo, los ojos se van a mover en dirección opuesta. Entonces, ustedes mueven la cabeza del paciente hacia el lado derecho y los ojitos se van a ir hacia el lado izquierdo. Y eso es lo normal. Ustedes pueden hacer eso y van a ver lo mismo. Eso es normal. En cambio, cuando hay lesión del tronco cerebral, los ojos van a permanecer inmóviles. Ustedes mueven hacia el lado derecho y los ojitos también se dirigen hacia el lado derecho. Mueven hacia el lado izquierdo y los ojitos se mueven hacia el lado izquierdo. Esos son los ojos de muñeca. Y eso significa que hay una lesión de tronco. Los reflejos oculovestibulares se va a provocar o se va a realizar haciendo un estímulo en el conducto auditivo externo con agua fría. Si el tronco encefálico está intacto, está normal, va a existir una desviación ocular hacia el lado que se produce la irrigación. Ahí están viendo en el dibujo. Ahí está, ¿no? Estimulan el lado, en este caso izquierdo, y los ojitos están desviados hacia el lado izquierdo. Estimulan el lado derecho, los ojitos están mirando hacia el lado derecho. En caso contrario, cuando ustedes, si el tronco encefálico está alterado, no habrá reflejo perceptible y la desviación ocular será solo un solo ojo o desconjugada, ¿no? Entonces, este es un tronco, una desviación del ojo dañado, del tronco encefálico dañado, ¿no? Un ojito sí puede estar mirando la lesión y el otro permanece intacto, igual acá. En cambio, cuando el tronco encefálico está normal, sí se dan cuenta, ¿no? La diferencia en las miradas, ¿no? ¿Qué más tenemos que evaluar? La respiración. Ustedes habrán escuchado de varios tipos de respiración, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes, la hiperventilación neurogénica de origen central, la respiración de Kussmaul, la respiración apnéusica o la respiración atáxica, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes es una forma de respiración que aumenta progresivamente en amplitud y en frecuencia y luego decae hasta el apnea, indicando que hay un trastorno de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Inclusive pueden llegar a la depresión del tronco encefálico. La hiperventilación neurogénica o de origen central se observa en pacientes con lesión del cerebro medio. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida y profunda que indica que hay una acidosis metabólica y también se produce en lesiones de mesencéfalo y protuberancia. La respiración apnéusica es una inspiración larga que finaliza de forma espasmódica. Indica hemorragia o infarto en la protuberancia. Y la respiración atáxica es completamente irregular. Indica lesión del centro respiratorio medular y es un signo de muerte inminente. ¿Qué más evaluamos? Tenemos que evaluar la función motora. El tono muscular, el paciente va a estar flácido.
¿no? Indica la afectación del tronco o coma metabólico profundo, ¿no? Va a tener una hipertonía generalizada y suele indicar un coma metabólico. También, respuesta a estímulos dolorosos. Primero puede tener, antes de entrar al coma, un reflejo de retirada, ¿no? Ustedes estimulan y el paciente tiene la intención de retirar la mano que le está ocasionando dolor. También después va a llegar a una postura de decorticación que va a indicar que hay lesión a nivel de la corteza cerebral y una postura de descerebración que indica lesión grave del tronco del encéfalo. Con respecto a las paresias, bueno, inicialmente pueden ustedes encontrar un paciente hemiparético con alteraciones en los reflejos, ¿no? De acuerdo a la lesión donde se encuentre, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La decorticación, como ustedes ven, es la flexión de los brazos hacia la parte interna, ¿no? Y la descerebración tiene una postura en extensión hacia el lado exterior, ¿no? O sea, decorticación, alteración del cerebro, descerebración, alteración del tronco. ¿Cómo hacemos el diagnóstico topográfico del coma? ¿No? O sea, para saber si la lesión es a nivel del diencéfalo, del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo. Nos podemos guiar de la respiración, diencéfalo. Tenemos una respiración Cheyne-Stokes, sus pupilas son poco reactivas, los reflejos oculocefálicos están presentes, el reflejo corneal presente, y la respuesta motora al estímulo doloroso va a ser decorticación, ¿no? En mesencéfalo va a tener una respiración taquipneica, va a atender a la midriasis A reactiva, los reflejos oculocefálicos no van a estar presentes, el reflejo corneal va a estar presente y va a haber una descerebración. En el puente, apnéusica, su respiración apnéusica, sus pupilas puntiformes, los reflejos oculocefálicos y el reflejo corneal negativo, y va a tener una respuesta motora de descerebración. Y ya cuando estamos en la etapa de una lesión a nivel de bulbo, su respiración va a ser atáxica, sus reflejos ya no tiene reflejos oculocefálicos ni reflejos corneales, y su estado ya va a ser una flacidez. Por favor. Es importante, como les digo siempre, si tenemos frente a nosotros un paciente en ese estado, hay que tratar de encontrar por qué está en este estado. Entonces hay que hacer sus exámenes de laboratorio, sus exámenes de sangre, toda la batería completa, los exámenes toxicológicos, ¿no? Hay pacientes que a veces los llevan los bomberos, los llevan a la emergencia y no tienen ni familia, no tienen nadie. Entonces, ellos hay que pensar en todo, ¿no? De repente los intoxicaron. Entonces hay que hacerle sus toxicológicos, examen de orina, placa de tórax, placa de columna cervical, electroencefalograma, tomografía con contraste, resonancia. De acuerdo a ello se va viendo, ¿no? De acuerdo a los resultados de esos exámenes, si se está pensando en una meningitis, una encefalitis, se le pedirá una punción lumbar. El electroencefalograma, bueno, eso queda posterior ya, porque no es un examen de emergencia. Un hemocultivo, un urocultivo si el paciente está haciendo fiebre. El diagnóstico sindrómico siempre hay que plantearse, siempre les digo, ¿no? Los diagnósticos por síndromes topográficos y etiológicos, ¿no? El diagnóstico sindrómico que lo vamos a plantear de acuerdo a los signos y síntomas de nuestro paciente, ¿no? Porque hay que ver, como les digo, que hay muchas causas que pueden simular un coma, ¿no? El diagnóstico topográfico, en que localizaremos la estructura
que está dañada, ¿no? que está siendo responsable del coma. Y el diagnóstico etiológico atendiendo especialmente la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. ¿No? Ya es un todo, ¿no? Ya es con todos los exámenes podemos llegar a cuál fue la causa del coma. ¿Qué diagnósticos sindrómicos podríamos plantear? Puede ser, realmente, a veces llegan los pacientes, como les dije, sin familia. Más adelante, más tarde llega la familia. Nos dicen, no, este señor tenía demencia. Entonces puede ser que el paciente esté en este estado porque ya llegó a su etapa terminal, ¿no? Que es una progresión lenta de la demencia, con signos de larga evolución como la rigidez espástica de las extremidades, ¿no? O puede ser también un pseudocoma psiquiátrico. Nos ha tocado también muchas veces ver pacientes psiquiátricos en la emergencia, ¿no? Que hacen psicosis catatónicas, depresiones profundas, reacciones histéricas, y no hay quien lo saque, ¿eh? O sea, de verdad que ustedes lo ven y dicen, no, este paciente tiene algo, pero después a una historia clínica, pues resulta que es un paciente psiquiátrico. Entonces, entra al tratamiento pues los doctores de psiquiatría, ¿no? Que ya los manejan, ¿no? Y sí los logran sacar, pero en primera instancia, pues cuando nos llegan y no sabemos del historial de este paciente, pues sí nos confunde, ¿no? Y lo que ustedes van a darse cuenta también en estos pacientes es que ellos responden, ¿no? A los estímulos dolorosos, se despiertan parcialmente o totalmente y después vuelven a dormir. Entonces como que no cumple con todos los criterios para coma, ¿no? Después, cuadros de hipersomnia, pacientes con narcolepsia o con síndromes apneicos, ¿no? Hay pacientes así también, ¿no? que pueden llegar a simular un estado de coma. O el síndrome del cautiverio, también denominado Locked-in síndrome o síndrome de desaferentización. Es secundario a las lesiones corticoespinales o corticovulvares en la base de la protuberancia. El paciente ahí va a tener tetraplegia y parálisis vulvar. Solo va a realizar movimientos de los ojitos, pero están conscientes, ¿no? Ellos están despiertos, te escuchan, pero no pueden hablar, no se pueden mover, solo mueven los ojitos. También tenemos el mutismo acinético, ¿no? Que va a ser por lesión de las vías de integración córtico-reticulares, respetando la vía córtico-espinal, a nivel de lóbulos frontales, hidrocefalia y lesiones de formación reticular del diencéfalo posterior. Van a presentar inmovilidad silenciosa. Aparentemente están despiertos, pero no tienen ninguna respuesta, solo con mantenimiento de sus reacciones al despertar, ¿no? Y de orientación incluso pueden tener movilidad ocular, ¿no? Pero nada más. Y otro estado es el estado vegetativo persistente. Suele aparecer entre 2 a 3 semanas un coma profundo. El paciente está inatento, no reconoce su medio, tiene apertura ocular espontánea y movimientos reflejos en las piernas, ¿no? Pero luego de 2 o 3 semanas despierta, ¿no? En primer lugar, aperturar la vía aérea. A veces puede ser atragantamiento, ¿no? Y el paciente se entra en estado de conciencia de coma. Entonces, evaluar la vía aérea, está libre la vía aérea y si no, retirar los cuerpos extraños, prótesis que tuviese. Ante la sospecha de trauma cervical, usar un collarín. Administrar oxígeno, monitorizar su saturación. Valorar el compromiso respiratorio y la necesidad de proteger la vía aérea. Valorar el estado circulatorio a fin de tratar hipovolemias, arritmias graves o parada cardíaca. Y obtención de historia clínica de otras personas, ¿no? O sea, siempre preguntar, como le digo a todos los pacientes, siempre hay que preguntar. El paciente no les va a responder en este estado, pero hay familia. Entonces,
tratar de ahondar por qué el paciente puede estar haciendo este cuadro. Evaluar la piel y mucosas. Puede ser que el paciente esté pálido, entonces eso ya me está indicando que tiene hipovolemia, que tiene uremia, un mixedema o está en shock. Puede tener una piel rojiza, etilismo, tirotoxicosis, o puede estar cianótico, que puede decirme que está hipóxico o tiene sepsis, o puede estar ictérico, el paciente tiene hepatopatía. ¿No? Todos los signos de piel nos pueden dar luces de qué frente a qué estamos, ¿no? Está pálido, de repente tuvo un accidente, está con una hemorragia interna, ¿no? Todo en general hay que evaluar al paciente. El olor de su aliento, tiene un fetor etílico, entonces ya sabemos que el paciente tiene antecedente de repente de haber estado consumiendo alcohol, ¿no? O se dice como almendras amargas, intoxicación por cianuros, olor a gas, cuando el paciente ha estado intoxicado por gas, frutas fermentadas en un coma diabético o manzanas podridas en un coma hepático. Movimientos anormales, ¿no? Si el paciente está convulsionando o es un temblor por alcoholismo o tiene asterixis, en casos de encefalopatías hepáticas, o mioclonías para ver si tiene algún problema metabólico, ¿no? También hay pacientes que vienen con movimientos coreicos y ellos hay que preguntar siempre, ¿toma algún medicamento? A veces están tomando aloperidol. Y acuérdense que esos medicamentos, algunos otros medicamentos psiquiátricos causan estos movimientos anormales, ¿no? ¿Qué más tenemos que evaluar? Su temperatura, su presión, ¿no? Si está hipotérmico, nos pueden indicar que este paciente de repente se intoxicó, ¿no? A veces abusan de los antidepresivos, de los ansiolíticos, o está hipoglicémico, o tiene mixedema, o tiene hipertermia, ¿no? En hipertermia también tenemos infecciones sistémicas, o las meningoencefalitis, la tirotoxicosis o golpe de calor. En caso de que el paciente sea hipertenso, hay que ver, ¿no? ¿Por qué está haciendo picos de hipertensión? ¿No? De repente tiene una hipertensión intracraneal, una encefalopatía hipertensiva, o una hemorragia o una isquemia cerebral, ¿no? Y la hipotensión también cuando ha hecho comas diabéticos a veces, ¿no? Comas diabéticos o por abuso de alcohol o a los barbitúricos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Con esos pacientes. Todo signo que ellos nos den, nos van a dar luces para que nosotros podamos irnos orientando, ¿no? Taquicardia en el caso de pacientes que de repente están en shock o tienen arritmias, ¿no? O en pacientes que están haciendo una hipoglicemia o una hipotermia. Entonces hay que tener cuidado también, siempre un hemoglucotest, siempre su saturómetro que no les debe sacar, que no les debe faltar, ¿no? Nos van a ayudar también a determinar si de repente está en bradicardia, ¿no? ¿No? En pacientes también que hacen mixedema, pacientes hipotiroideos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con siempre ahondar en qué pacientes, sus antecedentes.
¿no? Es decir, a este paciente tiene este problema, a este paciente, y pensar en sus complicaciones. Con respecto a la valoración neurológica, la valoración neurológica, eso es lo que sí tenemos que hacerlo minuciosamente, ¿no? Ver, tiene signos de meningismo, su focalidad neurológica nos ayuda a discernir su etiología más probable, sin focalidad neurológica ni meningitis, ¿no? Puede ser un proceso de una encefalopatía. Si no hay focalidad neurológica, pero hay meningismo, puede haber una hemorragia subaracnoidea o una meningitis o una encefalitis. Y si hay focalidad neurológica, tendremos que ver si es a nivel supratentorial, infratentorial, ¿no? Inclusive a veces en la hipoglicemia. Entonces, mantener la vía aérea permeable, aspirar secreciones. Si estamos en insuficiencia respiratoria, colocar un ambú, monitorizar la respuesta cardíaca, tener sus pulsoxímetros. Si requiere el paciente, no es suficiente con el ambú, ya se pensará en intubación endotraqueal, ¿no? Un catéter periférico de grueso calibre para el pasado de fluidos, ¿no? Tratar las crisis hipertensivas con perfusión. Ya, bueno, eso ya lo manejan los médicos de shock trauma, ¿no? Ustedes están ahí con un paciente grave, ¿no? Colocar una sonda nasogástrica, ¿por qué? Porque el paciente se nos puede aspirar, ten en cuenta que está en estado de coma, entonces no es capaz de, no es consciente de pasar los alimentos, ni pasar pastillas, ni nada, y a veces inclusive su misma saliva se puede aspirar y hacer una neumonía. Entonces para ello siempre se coloca sonda nasogástrica y sonda urinaria. ¿Qué medidas específicas tenemos? ¿No? Primero tenemos la hipoglicemia. Primero tratar, si el paciente está con hipoglicemia, tratar la hipoglicemia, ¿no? Siempre con un hemoglucotest, ver cuánto tiene de glucosa, ¿no? De acuerdo a ello se indicará la cantidad de dextrosa, ¿no? Después, si tenemos que el paciente de repente se intoxicó con las benzodiazepinas, se puede usar el flumanecil, ¿no? Podemos usar la naloxona en caso de que hubiese antecedente del que el paciente se nos intoxicó con los opiáceos. Y la tiamina ante una encefalopatía de Wernicke. También tratar infecciones del sistema nervioso, tipo meningitis, tratar crisis epilépticas con benzodiazepinas, ¿no? Si el paciente está convulsionando y no sale de la crisis, hay que sedarlo con benzodiazepinas, ¿no? Mantener la normotermia. Y la hipertensión intracraneal ya también tenemos que manejarlo. Si vemos que el paciente está con una tomografía, los ventrículos están dilatados, entonces hay signos de hipertensión intracraneana, entonces hay que manejar esta hipertensión, ¿no? Hiperventilando, usando manitol, ¿no? Corticoides muchas veces. Y finalmente, si el paciente pues no mejora, habría que inducirlo al coma barbitúrico. ¿No? La hiperventilación controlada hay que hacerla mediante ventilación mecánica. Ustedes ven que el paciente no mejora, no se ayuda con el soporte oxigenatorio, muchas veces van a necesitar inducirlo al coma y colocarlo en un ventilador mecánico, ¿no? El vaciado gástrico con sonda nasogástrica, el drenaje vesical para monitorizar la diuresis, profilaxis de la trombosis venosa profunda, lo hacen ya con la heparina, ¿no?
profilaxis de úlceras con los protectores gástricos, protección de fecalomas con los laxantes y tratamiento neuroquirúrgico en caso lo amerite. ¿Cuál es el pronóstico del coma? Hay factores determinantes, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a excepción del coma por drogas o el alcohol, el pronóstico va a ser malo. Un coma estructural tiene 7% de recuperación moderada a buena y un coma tóxico metabólico tiene un 35% de buena recuperación. También va a depender de la profundidad del coma, ¿no? Un coma que se ha producido a nivel del diencéfalo, mesencéfalo, la posibilidad de reversibilidad es menor, ¿no? Y la duración del coma, si el paciente está más de una semana en estado de coma, hay 3% de posibilidad de que se recupere. Si tiene menos de 6 horas, tiene 15% de posibilidad de que se recupere. Muy bien. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? Muy bien, chicos. Me alegro que haya quedado claro. No es tan difícil el diagnóstico de coma. Como le digo mucho a mi grupo, ustedes tienen que acostumbrarse a hacer un examen integral, un examen integral neurológico a todos los pacientes. Y una vez que esté el examen integral, ustedes van a poder localizar a qué nivel están sus lesiones, ¿no? Y ya ven en el coma, básicamente es un examen exhaustivo de lo que es el estado de conciencia, ¿no? Bueno, ustedes, van a terminar con colegas nuestros, así que no van a estar solos, ¿no? Siempre van a tener de la mano a los médicos especialistas que los van a ayudar, pero sí va a ser para nosotros de mucha ayuda su apreciación que ustedes hagan desde que reciben al paciente. Por eso que es importante que hagan un buen examen neurológico. ¿Ya? Muy bien, chicos. Agradezco su participación. Agradezco también que me haya permitido postergar las clases para el día de hoy, ya que el día programado. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Me escucha? Y bueno, sí. Quería preguntar, ¿cuál es la fisiopatología de que la lesión en la ¿Sí te corteza nos escucho? dé decomposición? Sí. Quería preguntar, ¿cuál es la fisiopatología de que la lesión en la corteza nos dé flexión en lo que es la decorticación y a diferencia que en el tronco nos dé la extensión en la descerebración? Para aclararte algo de fisiopatología te escuché, pero espérame un ratito, por favor. Vamos a esta parte que no ha quedado claro. Ya, a ver, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, doctora. ¿Cuál es la fisiopatología más o menos de que en lo que es la lesión en el cerebro nos dé una flexión, que sería la decorticación, pero una lesión a nivel del tronco nos da una extensión que sería la descerebración? Mira, realmente cuando yo les expliqué que una integridad entre el sistema reticular activador ascendente, que lo encontramos en el tronco encefálico, con una integridad en la corteza cerebral, van a hacer que nuestro sistema de conciencia esté en estado óptimo,
¿verdad? Entonces, basta que el sistema reticular ascendente esté alterado o la corteza cerebral esté alterada para que no se produzca un estado de conciencia óptimo, ¿no? Y generalmente para entrar al coma, estas dos partes importantes deberían estar afectadas y de forma difusa y bilateral, ¿no? Porque hay que acordarse que el tronco cerebral tiene el sistema respiratorio, ¿no? Y por ejemplo, cuando hay una lesión tipo herniación a nivel, herniación de la masa encefálica a nivel de ese lugar, la, 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 el estado de conciencia se va a declinar y por ende va a entrar al coma y a la muerte cerebral. Entonces, el nivel normal de conciencia va a depender, como les digo, de estas dos estructuras importantísimas, ¿no? Entonces, estos componentes que no estén óptimos nos van a ir llevando a un decaimiento de la conciencia y por ende también a un estado de conciencia declinado, ¿no? Por ejemplo, si hay una lesión física o cualquier tipo de lesión a nivel de hemisferios cerebrales, me va a ocasionar la, la, el coma. O una lesión a nivel de tronco cerebral, lo mismo, ¿no? O una supresión de la funcionalidad neuronal, también, en caso, por eso es que les digo, ¿no? O sea, no todo coma significa una lesión cerebral. Muchas veces puede haber enfermedades, como les he mencionado, que inducen al coma sin necesidad de lesión. Y es por eso que la diferencia en el pronóstico, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, está en un coma cetoacidótico, ustedes tratan el coma cetoacidótico y el paciente va a mejorar, ¿no? Y es diferente a un coma inducido por una lesión cerebral, que sí nos va a llevar a una descerebración o una decorticación, ¿no? Que va a ser progresiva, porque primero se va a descerebrar y después se va a decorticar, ¿no? Entonces, son puntos diferentes y es por eso que la importancia de saber eh, qué es lo que le está ocasionando al paciente este coma, ¿no? No tan tranquilamente podemos decir, sí, el paciente no se va a mejorar o de aquí del coma va a morir. No, porque va a depender de qué razón o qué causa es la que le está produciendo la lesión, el déficit de la conciencia, ¿no? Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, el seguro particular. ¿Todo claro? Ya, pero es que tendríamos que hacer, ¿a dónde tenemos que hacer? Gracias, Nicole. Ustedes también, si son mamás, que pasen un bonito día el día de mañana. Y bueno, pues que no solo sea el día de mañana, el día de la madre, sino todos los días. Muy bien, chicos. Entonces me alegro que hayan comprendido sobre este tema y será hasta una próxima oportunidad. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, creo que la delegada tiene mi número de teléfono y podemos aclarar los puntos que tengan duda, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense mucho entonces y ya estaremos hasta una próxima oportunidad.